Amén. Bien, como habló el pastor Carlos por los que estaban el día domingo en la tarde, después de la palabra profética, ahora vamos a empezar a profundizar un poco en cada uno de los puntos que el pastor presentó en la palabra profética del 30 de diciembre. Y el día domingo en la tarde, el pastor Carlos ya empezó con profundizar en el punto 1 y hoy día vamos a ir profundizando ya con el punto 2. Entonces, como todos ya, yo creo que ya saben, ¿cierto? Estamos en el año del avivamiento con entendimiento, que es intercesión para transformación. Y el pastor visitó 8 puntos, no importa si no los pueden ver todo ahí, era como para repasar rápidamente ya, que la primera es la intercesión con confesión de pecados, transforma en lo natural, que es lo que predicó el pastor Carlos el día domingo. Hoy día vamos a hablar del 2, que es la intercesión en tiempos de desesperanza que transforma las circunstancias y revela lo prodigioso y sobrenatural. Y así sucesivamente vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos. Así que ahí después pueden ir anticipándose lo que va a venir semanas que vienen para que no pierdan esta enseñanza, ¿ya? Entonces, específicamente hoy estamos en esta... ¿Qué es esta? La intercesión, hay hartas partes aquí. La intercesión en tiempo de desesperanza transforma las circunstancias y revela lo prodigioso y sobrenatural. Por lo menos ya hay 3 partes, ¿cierto? En tiempo de desesperanza transforma las circunstancias y además revela lo prodigioso y sobrenatural. Y el versículo que el pastor nos presentó el día 30 en la palabra profética era esta, que dice... En Jeremías, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y inaccesibles que tú no sabes. Jeremías 33, 1 al 3. Y lo que vamos a hacer ahora es ir mirando un poco más profundamente a lo que significa esto, porque si lo tomamos solamente la primera mirada, ¿cierto? Yo creo que la mayoría estamos familiarizados con clama a mí y te responderé, ¿cierto? Y quedamos como, oramos y Dios nos va a dar, y listo. Pero hay más riqueza si vamos más profundo en esta palabra, así que vamos a mirar un poco el contexto donde Dios le habla así a Jeremías. También vamos a ver algunos otros ejemplos donde Dios está transformando en la Biblia a través de intercesores que comunican y invocan el nombre de Dios para ver cambios en sus circunstancias. Y vamos a mirar harto a esta palabra clama, específicamente el clamar, que es una palabra muy específica que no necesariamente dice orar, y sí hay una diferencia. El pastor Carlos habló de la diferencia entre intercesión y oración, y aquí habla específicamente de clamar. Así que esto es lo que vamos a estar estudiando juntos. Primero, para dar un poco de contexto, la palabra aquí que recién leímos dice, vino a Jeremías por segunda vez. Y yo dije, ¿cómo vamos a hablar de la segunda vez que vino el Señor si no hablamos de la primera vez? Porque falta como el contexto para hablar, pero ¿qué le dijo antes? Para que yo pueda entender por qué Él está hablando ahora esta segunda vez. Entonces vamos a visitar esta primera vez que le abre Jeremías al principio del libro, ¿cierto? Donde le está llamando a Jeremías a ser profeta. Y esto es lo que dice la primera vez que el Señor le habla. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y yo respondí, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Wow, esa es la primera palabra de Dios para Jeremías.
Y aquí lo que hay mucha enseñanza aquí que podríamos sacar, pero la quiero dejar conectada con la segunda, que es que Jeremías tiene una relación desde ya mucho antes de cercanía con Dios. Aquí Dios primeramente le explica que Él es su creador, ¿cierto? Le dice primeramente que antes de formar a Jeremías en el vientre ya le había elegido, ya lo conocía. Antes que naciera ya le había apartado y tenía planes para su vida. Sabía que iba a ser profeta. Qué interesante que después que Dios recién le explique esto, ¿cierto? Que ya le conocía, que ya tenía un plan, que está todo listo. Igual Jeremías responde y dice, pero soy muy joven, igual tiene una excusa, ¿cierto? Pero Dios le sigue explicando y dice que en realidad no se trata, ¿cierto? De eso, porque Él va a estar con él, le va a dar la misma palabra que él necesita, es decir, que Dios le va a empoderar con todo lo que él necesita, porque no se trataba de Jeremías, sino que se trataba de Dios, ¿cierto? Y le da autoridad, ¿cierto? Le dice, no tengas temor, porque yo voy a poner las palabras en tu boca, yo voy a estar contigo, vamos a liberarte a ti y a lo demás, ya anticipando lo que va a pasar, además después. Y le dice, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Hay parte, al menos la parte que nosotros leímos, ¿cierto?, de la Biblia, de la historia de Jeremías, que Dios le entrega esta primera palabra. Entonces, sabe que es su creador, lo conoce bien a Dios, tiene un propósito y planes para su vida. Así de bien, Jeremías conoce a Dios. Pero tiempo después, aquí encontramos a Jeremías que sabía todo esto, que tiene una cercanía con Dios y está encarcelado, ¿cierto? Y estando ahí encarcelado, dice que ahí, en ese momento, que el pueblo de Israel vivía tiempos complejos, que era de angustia, además él estaba encarcelado, incluso había desolación. Aparte de todo eso que está en sus circunstancias, Dios le está diciendo que no están abandonados y que tiene planes para su futuro. Y Dios le vuelve a dar esperanza a través de Jeremías, ¿cierto? Entonces, le pongo ese contexto, ¿por qué? Porque vamos a ir mirando esta palabra clamar y clamamos a alguien que conocemos y clamamos a alguien que tiene autoridad. Yo no voy a clamar a alguien que no puede hacer nada por mí, ¿cierto? No clamo a alguien que no me pueda ayudar. Yo busco quien realmente va a poder intervenir por mí. Aquí, a lo mejor en nuestra figura dentro de la referencia de la iglesia va a ser el pastor. Si yo quiero hacer un cambio aquí, no voy a ir a hablar con, por ejemplo, quien hace el aseo. No porque la persona que hace el aseo no es importante, pero yo sé que la autoridad está en el pastor. Entonces yo voy a clamar aquí. Y aquí, en nuestro relato, clama Jeremías a Dios porque lo conoce, porque conoce su poder, porque sabe que fue creado por Él, porque toda la autoridad está en Él. Entonces, aquí también vemos en este mismo texto este poder de Dios. Dice, y vuelve a repetir al fondo, pero más sintetizado, que Él es todopoderoso, porque dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, ¿cierto? Es mi dueño, el que hizo la tierra, ese creador, vuelve a repetir esa parte del mensaje, que la formó, que la estableció con firmeza, volviendo a enfatizar la autoridad, el poder, la omnipotencia y omnipresencia que tiene este Dios, a lo cual le está invitando ahora a clamar. Entonces ahora Dios le dice, no mira a tus circunstancias. Está todo mal, está claro, pero no mira a tus circunstancias, sino mírame a mí. Tampoco le dice, no te preocupes, el camino va a ser fácil. Tampoco le dice eso, sino que dice, clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y inaccesibles. No dice, la voy a resolver, todo va a ser fácil. No te preocupes, esto va a terminar ahora ya. Te voy a dar a conocer cosas grandes y inaccesibles. Entonces, vamos a seguir mirando aquí qué significa clamar, porque esta es la palabra que más me cautivó y que estaba estudiando un poco. La palabra clamar, si vamos al diccionario, dice esto, que significa exigir, llamar, quejar, pedir ayuda o favor, manifestar una necesidad de algo, típicamente de alguna cosa inanimada. Puede incluso ser un ruido, un gemido, ni siquiera palabras. Muchas veces se refiere a ni siquiera palabras.
Emitir palabras con vehemencia, gravedad o de manera solemne. Es tanta la necesidad que a veces ni sale una palabra, sino que un sonido, así como, ¡ay! Ayúdame, ¿cierto? No sé ni siquiera qué decir, pero es una desesperación, es un sonido que sale. Eso es clamor, según el diccionario. Y en la Biblia dice, por ejemplo, aquí, que el ejemplo que viene primeramente a la mente, ¿cierto? Cuando pensamos en esto de clamar, dice Salmo 42:1, como siervo jadeante que busca las corrientes del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Esa es la NBI. Y en la NBI esta palabra jadear significa respirar anhelosamente. Respirar anhelosamente. Así, deseando, respira el siervo por el agua. Y en la Reina Valera dice, como el siervo brama por las aguas, el bramar es hacer este ruido, ¿cierto? Que igual sería un clamor por la corriente del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces se ve aquí de nuevo este ruido, ni siquiera palabras, sino que una desesperación a través de un sonido, que ni siquiera es articulado. Y en la Biblia, en el hebreo, hay varias diferentes formas donde después cuando traducimos al español muchas veces va a decir clamar, pero hay distintas palabras, pero están todos relacionados. No sé cómo se pronuncian, pero vamos a ver. Aquí la primera dice sak, que dice que significa gritar, clamar o pedir ayuda. Es una de las traducciones que después en el español le vemos como clamar. Kará, que es invocar, proclamar o gritar. En todos se ven como esta fuerza, ¿cierto? La intensidad del clamo. Chavá, que es un clamor desde la necesidad o desesperación urgente. Son un poco diferentes cada uno, pero todos con esta intensidad del grito de la necesidad de la intensidad. En el Nuevo Testamento sigue apareciendo esta palabra clamar, y en el griego también tiene 3 diferentes versiones, que la primera es kraso, que es gritar o proclamar en voz fuerte, de nuevo esta necesidad o proclamación emocional. Interesante que ahí está conectada la emoción. Boao, llamar o gritar cargado de angustia. Ahí está esta desesperación de lo cual estamos hablando. Y, no tengo idea de esa última, epikaleomai, algo así. Y significa invocar o llamar a alguien en oración o súplica. Entonces, clamar no es, Jesús, por favor, bendíceme en este día. Amén. Clamar no es, Dios, quiero un auto, por favor, gracias. Eso no es clamar. Ni siquiera cuando es algo más importante, porque a lo mejor esas son cosas más triviales, pero a lo mejor estoy pidiendo por salud y no es, voy en camino a mi trabajo y Jesús, por favor, sana a mi amigo que está enfermo. Que no es malo hacerlo, es súper bueno, pero eso es orar, es conversar, no es clamar, es diferente. Y este año nos estamos metiendo más en estas aguas profundas, ciertas, de la intercesión que involucra esto del clamor por mi vida, el clamor por el otro, que realmente me conecte con Dios y en mis emociones también, porque las emociones están acá, las emociones están aquí en todas estas definiciones del clamor, de que yo necesite de Dios, que yo sepa mi necesidad, que yo sepa con desesperación cuánto necesito que Él intervenga en mi vida, en las situaciones que estoy viviendo, esta desesperación que vivía Jeremías, que ya no podía más, no solamente con su situación encarcelada, sino también con todo el pueblo de Israel que desobedecía, que no le seguía, que no respondía, y estaba desesperada, y Dios le dice, pero aquí estoy, clama a mí, no me pides, clama a mí desde el interior. Entonces, volviendo al texto, este gran clamor reconoce que yo soy pecador, que vimos en el punto anterior, y que necesito a Dios. Desde mi clamor le pido que me salva, que sea mi Señor. En mi necesidad clamo y veo grandes cosas. En este clamor entiendo que es mi salvación, que Jesús es mi salvación. La palabra clamar aparece más de 370 veces en la Biblia. Esta necesidad de los grandes hombres de la Biblia que hemos estado mencionando también los domingos, los miércoles, que a pesar de todas las circunstancias que vivían, clamaban a Dios.
reconocen en Dios su grandeza, porque clamamos a quienes tienen autoridad, quienes tienen poder, y buscan de una manera desesperada, muchas veces inarticulada, porque sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Para clamar, además de reconocer la autoridad en Dios, tiene que haber intimidad, porque tampoco clamo a una persona que yo no conozco. Porque qué vergüenza ir a alguien que ni siquiera conozco y clamar, desde esa definición de clamar, con emoción, con intensidad, con ruidos. ¿Quién va a ir a alguien que nunca ha hablado a clamar como estamos definiendo a clamar así? No, yo clamo a alguien con lo cual tengo una relación muy íntima, donde toda la vergüenza se pasa, porque hay una relación muy estrecha y además sé que tiene la autoridad y el poder para poder resolver lo que está en mi corazón. Es algo urgente, es algo que nace desde las profundidades del espíritu nuestro hacia nuestro Dios. Es una expresión de dependencia totalmente de Dios en una situación en la que ya no hay más remedio excepto acudir a Él. Quizás la mayoría de nosotros hemos vivido esta experiencia, al menos una en nuestra vida, que cuando aceptamos a Jesús, ¿cierto? Donde realmente entendimos que no había otro camino, que Jesús era el único camino, que no sé si físicamente esta expresión, pero llegamos a este momento de decir, Jesús, necesito que me salvas. Y clamamos a Jesús, reconocimos nuestro pecado y pedimos a Jesús entrar en nuestra vida, ¿cierto? Pero no sé si después de esto seguimos con la práctica, porque en la Biblia es constante, no es solamente cuando conocen a Jesús, sino es que constante de clamar y clamar y clamar día y noche, y por eso hemos establecido, ¿cierto?, la casa de oración y todo lo que ya hemos estado hablando, ¿cierto?, lo tan solo una hora, pero no solamente cosas que están programadas dentro de la iglesia, aunque son súper buenas y la idea es que podemos sumar a todo, pero también en mi intimidad en mi casa, cuando nadie me está mirando. ¿Cuánto estamos clamando? ¿O estamos solamente quejándonos? Que a veces no pasa eso, ¿cierto? Me pasa esto, me pasa este otro, me pasa muchas cosas, pero nunca paro para realmente clamar. Y lo que la Biblia dice es que clama a mí y te responderé. Y no lo dice solo aquí, sino que esa misma frase lo dice muchas veces. Ese otro estudio para hacer después, muchas veces está repetido. Clama a mí, te responderé. Y siempre es, te responderé. Siempre hay una respuesta, siempre. Entonces, si siempre hay una respuesta, pero yo solamente me quejo y no clamo a Dios, ¿qué pasa? La respuesta está lista, pero yo no lo pido, o quizá lo pido. Por favor, Dios, arregla el auto. Por favor, Dios, necesito más sueldo. Por favor, Dios. Pero así como si fuera un checklist y no como un clamor. Porque no nos invita a decirle nuestro checklist, nos invita a clamar. Aquí algunos otros ejemplos del clamor en la Biblia. Dice en Salmo 34, 17, los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Podemos ser liberados de las angustias que estamos viviendo. Ahora, lo interesante es, y ahora vamos por allá, que no necesariamente eso significa quitar la situación. No necesariamente. Puede que sí, a veces puede que sí, y hay ejemplos de eso en la Biblia. Pero en realidad la palabra anterior decía, les daré a conocer cosas grandes e inaccesibles, es decir, que Dios va a transformar nuestra mente. Y cuando transforma nuestra mente, porque viene todo su conocimiento a nuestra mente y nos transforma, entonces vemos nuestras circunstancias de una forma muy diferente. A veces cambian las circunstancias físicas, sí, pero a veces nunca tenía que cambiar las circunstancias, tenía que cambiar mi mente y mi corazón. Entonces, cuando dice aquí, los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias, a veces esa liberación es mental y en mi corazón. Y nunca se trató de quién me trataba mal, de la situación en mi pega, de las relaciones familiares, de la situación económica. A veces, y muchas veces, se trata mucho más de mi mente, de mi corazón. Éxodo 2, 23, 25, una historia que todos conocemos, ¿cierto? El pueblo de Israel están en Egipto, están esclavos, y dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto, los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Ahora, hay toda otra historia ahí también de por qué, si ya los liberó, ¿cierto? ¿Por qué siguen clamando?
ahí tienen otros problemas que tienen que trabajar los israelitas, pero están clamando a grito desesperado. Y dice que esos gritos llegaron al oído de Dios. Es decir, clamaron y Él le respondió. Y dice, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Clamaron, pero no solamente le hablaron, dice, sus gritos desesperados. Clamaron, los escuchó, se recordó, le respondió. En Lamentaciones 3, 55 al 57, dice, desde lo más profundo de la fosa invoqué, que está relacionado con el clamar, ¿cierto? Lo vimos en las definiciones. Invoqué, Señor, tu nombre y tú escuchaste. De nuevo, siempre es así. Invoqué, Señor, tu nombre y tú escuchaste mi plegaria. No cierres tus oídos a mi clamor de alivio. Te invoqué y veniste a mí. No temas, me dijiste. De nuevo vemos el patrón. Clamé, me escuchó, me respondió, alivió mi dolor, me dijo no temas, vino y cambió mis circunstancias, transformó mi mente. En 1 Samuel 1, 10 y después al 20, podemos ver aquí a Ana, que era estéril. ¿Se recuerdan que era estéril? Quería tener hijos. Y al principio de este capítulo dice que ella comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente, es decir, clamaba. Están sus emociones aquí involucradas, no era por favor, era es que no puedo más. Y unos versículos después, en el 20, dice, y Ana concibió a su debido tiempo, dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel, pues dijo al Señor, y de nuevo, clamó, le escuchó, Dios respondió. Y en este caso cambió las circunstancias físicas, ¿cierto? No solamente su mente, sino que cambió la situación física en su vida igual. Jonás, este es súper milagroso. Jonás 2, 1 y 2 y el 10. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en la tierra. Clamó, le escuchó, le respondió. Situación, circunstancias cambiadas. Jonás estaba con un destino de muerte, estaba dentro del estómago de un pez, no había un futuro. Y clamó y Dios le cambia su destino, le cambia todas sus circunstancias. En el Nuevo Testamento, Dios sigue siendo lo mismo. Aquí en Lucas vamos a mirar el ejemplo de Jesús mismo. Me gusta este ejemplo porque es un ejemplo donde Dios no cambió las circunstancias físicas, pero Jesús tenía la mente de Dios. Tenía la mente que entendía las circunstancias de una forma diferente, pero igual se angustiaba, igual clamaba, igual Dios le escuchaba, igual Dios venía. Entonces aquí dice en Lucas 22, cuando llegaron al lugar le dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, hablando de que él sabía que venía su muerte, ¿cierto? Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Su mente ya estaba transformada. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiada, ¿qué hace? Decide orar con más fervor. Clama aún más fuerte. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Jesús también clamaba, también se angustiaba. Dice, estaba angustiado. Hay emoción aquí en esta relación. Oraba por horas, los discípulos se quedan dormidos, le invita a clamar junto a él, pero no lo hicieron y él sigue clamando.
Y él tiene muy claro que sus circunstancias físicas no van a cambiar. Él tiene que hacer esto, ya lo sabe, porque además es Dios. Pero clama igual, porque es hijo, que también lo vamos a ver, y tiene que ver con esta relación del clamor también. El clamor de Jesús a su Padre fue un acto profundo de sumisión, de confianza, demostrando que él era hijo, buscando ayuda divina en su sufrimiento. Y estoy segura que igual Dios viene y le trae paz, y le trae consuelo, y le trae entendimiento de lo que va a venir. Igual cambia sus circunstancias, porque transforma su mente. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Les permite clamar. No todos pueden clamar así, como al Padre. No todos pueden clamar como a un Padre, pero nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y ahora somos hijos, nos permite clamar esta relación de cercanía Padre-Hijo. Y ahí está de nuevo este concepto como del gemido, del quejido. Los bebés que ni siquiera hablan todavía cuando quieren algo, no hablan un tremendo discurso de lo que quieran, sino que dicen, y tú tienes que hacerlo, ¿cierto? Y es como eso con Dios también, es que llora nomás, ¿cierto? Es que no tiene idea de lo que quieren. A veces nosotros lo miramos así como, ¿qué? Y tú tienes que mirar su expresión por donde miran así y determinar qué está pasando. Así como los bebés lloran cuando quieren algo y no dicen nada porque no tienen palabras todavía. La palabra nos dice que, no nos dice solo debemos, dice es que tenemos la posibilidad de, dice nos permite clamar. Tenemos el derecho de clamar por esta relación de cercanía. Entonces, volviendo a... Voy a volver aquí atrás un minuto porque no la puse de nuevo. A nuestro texto de origen. Dice, clama a mí y te responderé. Y además dice, te daré a conocer cosas grandes y inaccesibles que tú no sabes. Si nosotros clamamos y Dios nos responde, viene su Espíritu Santo y nos da todo el entendimiento que nosotros necesitamos para o entender nuestras circunstancias o cambiarlas. Puede ser sanidad, puede ser, o puede ser comprender la situación que estoy viviendo, o puede ser ni siquiera entenderla, pero tener la paz de que Dios está en control y que después Dios se va a encargar de la salida, de transformar la situación. Pero Dios siempre viene y nos da a conocer cosas grandes e inaccesibles que no sabíamos antes. Pero no lo descubrimos porque sí nomás. Lo descubrimos a través del clamor. Tenemos que clamar, no solo pedir, sino que clamar. Entonces, en la educación, que vengo de una semana y media de capacitaciones, y en la educación siempre se habla de que la cierre de la clase es la parte más importante. Porque es muy probable que tú hablaste toda tu clase y que nadie te pescó y nadie te escuchó, o que se olvidaron, ya estaban mirando por la ventana, vieron una abeja, no sé. Y si tú no cierras tu clase, puedes haber hecho tremenda exposición y se van y llegan ahí afuera y te llama alguien y te dicen, oye, ¿de qué habló la Nicole? No sé. ¿Le ha pasado, no? Me ha pasado. Y eso es un tema neurológico, no es porque si el pastor habló, el pastor no lo hizo bien, o no se trata de eso. Es porque neurológicamente nuestra mente necesita poder guardar la información. Por eso igual vamos repitiendo todos los domingos, ¿cierto? El pastor hace su resumen. Bueno, también porque hay gente que faltan a veces, pero nos sirve porque la repetición también nos ayuda a que las cosas vayan quedando guardadas. Pero tenemos que cerrar, y el cerrar significa quedar con qué es lo más importante. Porque dije muchas cosas, y la idea es que no se recuerden solamente Jonás en la guata de pez cuando se vayan a la casa, porque no era el punto, ¿cierto? Sino que quedamos con lo más importante. Y lo más importante hoy son estas cosas. Que antes del clamor antecede una comprensión profunda de quién es nuestro Dios, que es omnipresente, que es omnipotente y es un buen Padre que nos ama. Eso antecede. Tengo que comprender eso para poder clamar.
Segundo, que en nuestra desesperanza Dios nos invita a clamar. Y todo lo que significó esa palabra, ¿cierto? Que clamar no es solamente pedir o orar, es manifestar una necesidad, un gemido, una desesperación, un llanto. Cuando clamamos a Dios, siempre responde, siempre. Y vimos muchos ejemplos, ¿cierto? La respuesta a veces transforma las circunstancias físicas, pero siempre es una revelación a nuestro espíritu que cambia y transforma nuestra mente y cómo miramos las circunstancias. Puede ser que nos aumente nuestra fe, esperanza, perseverancia, todos los frutos posibles. Con eso queremos quedar. La intercesión en tiempo de desesperanza transforma las circunstancias, transforma mi mente y revela lo prodigioso y lo sobrenatural. Vimos Jonás que fue escupido de la boca del pez. Vimos también cómo liberó al pueblo de Israel, abrió el Mar Rojo. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde hay milagros sobrenaturales, pero también es un milagro sobrenatural que nuestra mente sea transformada y que podemos comprender las circunstancias que estamos viviendo o tener paz en medio de las circunstancias que estamos viviendo también son milagros, porque no es natural. ¿O cuántos de ustedes no han tenido conversación con algún colega que tú estás viviendo una situación y estás súper tranquilo y calmado y te dicen, ¿pero cómo? ¿Pero cómo estás tan calmada si yo le diría esto y el otro y no sé qué? ¿Te han dicho, no? ¿Pero cómo? Tienes que decirle que no sé qué. Y uno dice, no, pero estoy tranquila, estoy tranquilo. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Eso es Dios viniendo y transformando nuestra mente. Amén. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Y si los músicos quieren pasar. Y les invito, como yo también estoy sumándome a nuestro desafío de este año, ¿cierto? De la intercesión. Si queremos ser transformados, tenemos que participar. Porque podemos hablar de la intercesión todo el año y no es la idea. No es la idea hablar de la intercesión todo el año y llegar a fin de año y decir, uy, debería haber participado. La idea es que todos seamos parte de este mover que está trayendo Dios, que participemos en la intercesión y que lleguemos a este punto donde la relación entre nosotros y Dios, todos, cada uno, sea tan cercano, tan familiar como Padre y tan claro tenemos la autoridad que tiene Dios que clamamos, que llegamos a este espacio que está creado para nosotros o aquí mismo o en nuestra casa, en el rincón que tenemos y que ese espacio no sea solamente para pedir o hablar, sino que sea un espacio de clamor, para ser realmente transformado y ver cosas que nunca hemos visto y que Dios puede transformar nuestra mente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque, como vemos en tu palabra hoy, eres poderoso, eres grande, porque eres omnipresente, estás en todo lugar, en todo el tiempo, Padre, porque tienes el control de todas las circunstancias. Vemos en ti esta señoría, tú eres nuestra gran autoridad, a ti nos sujetamos, Padre, somos tus siervos, queremos obedecerte, reconocemos en ti hoy día tu grandeza, que no hay autoridad más grande, no hay nadie más alto, Padre, tú eres el más alto, el más santo. Y es por eso en esta tarde que nosotros juntos venimos delante de ti y juntos ahora queremos clamar, Padre, clamar por nuestra iglesia, que este año de avivamiento con entendimiento, intercesión para la transformación, Padre, clamamos para que no sea solamente una actividad más, algo calendarizado o ni siquiera un espacio, Padre, clamamos para que sea un año de transformación. Clamamos, Padre, para que vengas. Ven, Espíritu Santo, ven con más, ven sobre cada uno de nosotros, Padre, ven revelándote en cada uno de nuestros corazones, trayendo esta necesidad, esta desesperación, como lo vivió Jeremías encarcelado, como lo vivió Jonás en la guata del pez, Padre, como también lo dice David, que vivía angustiado, necesitado de Dios, como vemos en el Salmo, el siervo que brama por las aguas, Padre, así de necesitados, Padre, queremos vivir nuestras vidas donde no es
quizás parte como una rutina de levantarnos todos los días a orar, pero después no es una rutina, sino que es una desesperación de no poder partir mi día si no es contigo primero, de no poder tomar una decisión si no es tomado de tu mano primero, de no angustiarnos y preocuparnos por situaciones y quizás quedarnos incluso enfermos de preocupaciones, sino de venir delante de ti, derramarnos, llorar si necesitamos llorar y clamar por las circunstancias que estamos viviendo. Espíritu Santo, ven y transforma nuestras mentes, que no solamente entendemos este mensaje, sino que lo podemos vivir, estos tiempos de clamor. Y gracias, Padre, porque tu palabra nos dice y respalda una vez tras otra, de nuevo, que si nosotros clamamos, realmente entramos en tu presencia y nos derramamos delante de ti, que tú respondes. Gracias porque siempre respondes, eres fiel y has mostrado tras las generaciones. Y hoy también, Padre, como tú respondes, tú siempre respondes. Padre, hoy, ahora, en este momento, clamamos por quienes están enfermos, clamamos por quienes están en situaciones financieras que están complicadas, clamamos por quienes están sin trabajo. Nos ponemos en la brecha y clamamos, Espíritu Santo, que tú vengas sobre familiares que todavía no te conocen y personas aquí que están con corazones rotos porque su familia todavía no te ha conocido. Padre, clamamos para que esas personas se acerquen a ti, clamamos para los familiares que están tristes, clamamos por quienes están con diagnósticos como el cáncer o cosas que están graves y que están incluso preocupados por su vida. Clamamos, Padre, no te pedimos hoy, no te pedimos, sino que te clamamos como hijos, sabiendo, Padre, que tú nos vas a responder. Clamamos aquí en tu presencia. Espíritu Santo, ven, Padre, sobre nuestras vidas. Ven, Padre, sobre los hogares que están con situaciones de matrimonio complicados, sobre hijos que están en rebeldía. Padre, ven, clamamos a ti en este momento por esas familias que no saben dónde ir, que han buscado recursos, leído libros, ido al psicólogo, han buscado soluciones por todos lados y no resulta nada. Padre, clamamos por estas familias. Ven, Espíritu Santo, sobre ellos. Trae unidad, trae soluciones. Lleva sus ojos, Padre, a mirar hacia ti, a no mirar a sus circunstancias, a mirar hacia ti. Te miramos a ti, Espíritu Santo, en esta tarde. Cambia nuestra mente, cambia nuestra visión, cámbianos, Padre. No queremos más vivir vidas religiosas donde un día hacemos una cosa y otro día otra, Padre, buscando cumplir, sino que queremos estar contigo, Padre, y disfrutar de tu presencia. Queremos ponerlo en la brecha por quienes están a nuestro alrededor. Cuando decimos que vamos a orar por ti, Padre, no solamente lo vamos a decir, sino que nos vamos a poner de rodillas en ese mismo momento, Padre, y clamar por las familias que están dificultadas. Clamamos hoy día por las familias que están complicadas en trabajo. Clamamos, Espíritu Santo, clamamos. Univoz, cuando estamos aquí juntos, Padre, clamamos a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque estás transformando nuestra mente. Gracias porque mediante este tiempo de clamor también estás cambiando circunstancias. Sabemos que lo estás haciendo, lo declaramos por fe. Gracias, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.